Buenas tardes para todos. Agradecemos a cada uno de ustedes la asistencia a este espacio, a nuestros invitados y a cada una de las personas que hoy se une a esta conversación. En nombre del Centro de Fe y Culturas, quien organiza este espacio, extendemos este agradecimiento y recordamos que este conversatorio hace parte de nuestro programa, de nuestra estrategia de conversatorios y de deliberación pública. Y este es un espacio que desde el centro se hace mensual. Les cuento rápidamente cómo va a ser la dinámica de este conversatorio y pues vamos a tener una primera ronda inicial con una intervención de 15 minutos desde diferentes perspectivas y cada uno de nuestros invitados va a tener una intervención, pero después de eso vamos a tener un espacio de preguntas y de comentarios del público a través de nuestro chat. Así que yo voy a estar pendiente del chat de esta llamada para que cada uno de ustedes, a medida que vaya teniendo una pregunta, nos la escriba y nos la deje, y al final, en la ronda de preguntas y respuestas, vamos a dirigir en estos comentarios que cada uno de ustedes hace a nuestros invitados. Entonces, los invitamos a estar muy pendientes, pero también a participar de ese espacio a través de nuestro chat. Dada esta introducción, le doy la palabra a Esteban Sierra para iniciar nuestro conversatorio. Gracias, Lore. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros ponentes del día de hoy. Yo creo que es muy importante señalar que para nosotros como Centro de Fe y Culturas, esto es uno de los temas más cruciales de la sociedad a nivel mundial en el mundo contemporáneo, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente es un tema de vital importancia y por eso lo cogemos en el marco de la COP16, ¿cierto? Porque este debe ser la respuesta a la nueva espiritualidad que sea capaz de captar en la naturaleza su dimensión sagrada, ¿cierto? En cuanto a la naturaleza como originante de vida, y debemos gestar una nueva relación menos utilitaria de los seres humanos sobre el medio ambiente, ¿cierto? Y sobre la naturaleza. Sobre este convencimiento nos parece relevante poner una discusión pública y por eso pues estamos convocados y convocadas el día de hoy, tratando de entender desde diferentes miradas y asumiendo una perspectiva ética y espiritual, un tema central, ¿cierto? Que nos llama y que ocupará nuestra atención de la agenda y pues nos llama a nosotros y también pues como a la agenda nacional e internacional gracias a ese evento que ya hemos mencionado, que es la COP16, que se está realizando en este momento en la ciudad de Cali, que ya sabemos pues que está en curso. Para mí la COP16 representa una oportunidad única para que el mundo se una en la lucha por preservar la biodiversidad y asegurar un futuro sostenible para todas las formas de vida en el planeta, ¿cierto? En ese sentido, yo paso a presentarles a nuestros ponentes. Yo los voy a presentar en el orden que se van a presentar, que van a tener tiempo para su discusión, para su presentación, ¿cierto? Iniciaremos con el profesor Germán Maecha. Él es profesor asociado al Centro de Formación Teológica CFT, es integrante del subgrupo Reflexión en Ecología Integral en el Grupo de Investigación, Academia y Formación Social de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Realmente, pues, la hoja de vida del profesor Germán es mucho más amplia, él ahorita nos la compartirá en su presentación. Después pasaremos con la doctora María del Pilar Restrepo. Ella es ingeniera forestal, especialista en gestión ambiental con énfasis en proyectos energéticos, es magíster en medio ambiente y desarrollo, es candidata a doctorado en sostenibilidad, lleva más de 20 años de experiencia en gestión ambiental y social en Colombia y en otros países de Latinoamérica, ha sido autoridad ambiental y ha trabajado en entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Corantioquia, en Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en Interconexión Eléctrica S.A., en Fundación EPM. Ha sido docente de varias universidades a lo largo de su vida profesional
y actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Conservación del Agua NPM. Y finalizaremos con Rafael Nayib Pastrana Ballesteros. Él es profesor de Pensamiento Ancestral y Resistencia Indígena en la Universidad de Antioquia. Es representante de la Red de Cabildos Universitarios en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas. Este es el panel que nos estará acompañando. Como les contó Lorena, la idea es que cada uno va a tener 15 minuticos para su presentación y luego pasaremos al momento de las preguntas de la gente del público, que invitamos a que las vayan dejando en el chat mediante vayan surgiendo. Acá tenemos esa facilidad, que tan pronto surjan las preguntas las podrán hacer, pero estas las podremos contestar al final de las exposiciones de nuestros ponentes. Una cosa importante es que las preguntas las pueden hacer generales para los tres o las pueden hacer direccionadas a cada uno de estos, ¿cierto? Sin más preámbulo, le damos el paso al profesor Germán Maecha para que inicie con su exposición. Bueno, muchas gracias al padre Gabriel Ignacio, Lorena, Esteban. Muchísimas gracias por la invitación. Voy entonces a compartir en este momento parte de lo que es mi presentación muy rápida. ¿Me confirmas, Esteban, si ya se está viendo bien? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, como el tiempo en televisión es corto, nos vamos a ir, vamos a ver si pasa, nos vamos a ir muy rápido haciendo un paseo por la misma historia. Y pues me disculpan de antemano la manera como yo me presento, la manera como yo me expreso, la manera como yo hago las referencias, porque más que seguramente como mi función docente enseñar, es compartir y compartir experiencias, y no lo puedo hacer si no es desde mi propia experiencia personal, desde mi vida. Así que mientras va pasando el tiempo, quiero contarles un poco de esa historia. Vamos 40 años el próximo 22 de febrero a celebrar esa experiencia de vida Scout. 40 años en las que pues he interactuado como muchacho con muchachos, pero ya como adulto con muchachos y con otros también colegas scouters que hemos aprendido. Y quería traer esta experiencia porque precisamente eso, hace 40 años, dentro del proceso digamos de formación Scout, para que le coloquen a uno la pañoleta, tiene uno que saber ciertas cosas, entre ellas, por ejemplo, la ley Scout. Y la ley Scout tiene 10 puntos, y el sexto punto dice que el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y procura su conservación y desarrollo. Dentro de todo eso, digamos que fue uno de los alicientes que me llevó a plantear mi formación profesional. Ese pensar en que uno ve en la naturaleza esa obra de Dios, eso que es la creación, esa naturaleza, me llevó a estudiar biología. Aparte que un profesor, el profesor que tuve en 8º grado, me incentivó y me motivó de tal manera que terminé siendo licenciado en biología. Y ahí, en esa biología, encontré que para poder conservar, para poder ayudar a mantener ese planeta, tenía que, pues eso, acercarme a todos estos temas, y llegó el saneamiento y el desarrollo ambiental como una maestría que dentro de lo profesional me ayudaba precisamente a avanzar, pero me encontré que nos daba unas soluciones técnicas muy interesantes, muy buenas, pero que no nos podíamos quedar allí, que no era solamente pensar en que si teníamos agua o aire que estuviera contaminada, entonces con un filtro podíamos solucionar el asunto. Creí que era mucho más importante ir más allá, y por eso la educación ambiental, que se me presentó también a manera de posgrado, y esa educación ambiental muy cercana a esa misma licenciatura me llevaba a entender cómo el ser humano puede, antes de crear ese filtro, pues eso, educarse, ser consciente de lo que tiene ante sus ojos. Pero igual, como este relojito que tiene una boca ancha y se va cerrando, yo entendí en ese momento que también me iba cerrando mi espacio, y que yo iba sabiendo muchísimas cosas de ecología, de medio ambiente, de esta biología, de esta educación ambiental, pero tenía que abrir mi espacio. Y se me dio la oportunidad de profundizar
en esas ciencias pedagógicas desde la perspectiva de doctorado, y ahí estuve trabajando muchísimo esa educación ambiental, y llegó el momento, y eso fue hace 20 años, en que la experiencia Scout, más toda esta experiencia profesional, tuve la gracia de ser llamado por una persona ahí en la Universidad Javeriana a que acompañara a un grupo de estudiantes que iban a empezar su quehacer, su carrera universitaria en una carrera que hoy en día se llama la carrera de Ecología, en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, que nací hace 22, 23 años. Y cuando hice ese ejercicio, me dijeron en la Facultad de Teología, qué bonito esa experiencia, qué bonito eso, pero no podría hacerlo usted dentro de la universidad, dentro de la misma Facultad de Teología. Lo contratamos como profesor, ¿sí? Y haga usted todo eso que sabe, pero ya como profesor de la facultad. Yo dije, claro, con mucho gusto, qué bueno poder participar de ese proceso. Y en ese momento fue cuando me dijeron, pero tiene que tener formación teológica. Y entonces fue cuando se presentó la oportunidad de hacer la maestría en teología, y con esto apareció la oportunidad de crear el grupo de investigación Ecoteología. Hace 22 años que venimos trabajando estos temas, y uno de ellos precisamente la línea de espiritualidad. Cuando aparece la COP16, cuando aparece esta mirada de paz con la naturaleza, lo primero que vino a mi mente fue ese texto de Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, ¿sí? En 1990, paz con Dios creador, paz con toda la creación. Uno de los primeros textos donde explícitamente el Papa acuña el concepto de la cuestión ecológica. Y allí es donde aparece esa inquietud, empezamos a trabajar muchas cosas, y paralelamente se presentaba un encuentro Scout que se denomina el Jamboree, un Jamboree panamericano, en el que se proponían ese tipo de reflexiones, cómo realmente acercarnos a esto de la creación, de la naturaleza, los que vamos a acampar, cómo podemos conservar para que podamos seguir acampando. Y se juntaron esas dos experiencias, que más adelante se concretan en el 2008, uno con la tesis de la maestría, que la titulé Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, y con esto nos dio entrada a muchos lugares, como por ejemplo Secretaría Distrital de Medio Ambiente, Conferencia Episcopal de Colombia, el mismo Ministerio de Medio Ambiente, porque empezaba a darse esa aproximación en la que nos decían, vea, es que nosotros le hablamos a los obispos, le hablamos a los curas, pero no nos entienden esto de la conservación, de la educación ambiental, no entienden eso, ¿cómo hacemos? Y entonces en el grupo de investigación de ecoteología logramos hacer como ese primer puente, y que nos da la posibilidad de empezar a pensar estos temas. Haciendo un triple salto mortal hacia adelante, caemos en 2015, y para muchos Laudato Si se convierte como en esa encíclica, le dicen ecológica, aunque el Papa mismo ha dicho no es una encíclica ecológica, es una encíclica en donde precisamente hablamos de una cantidad de situaciones que tienen que ver con lo que en la cotidianidad llamamos ecología y medio ambiente. En el capítulo 6, si se alcanza a mirar un poquito, el título es Educación y Espiritualidad Ecológica. Si se dan cuenta en ese sentido, cómo mi experiencia y todo lo que yo he venido trabajando en la parte de educación ambiental, y la espiritualidad como tal, pues se convierte como en el espaldarazo pontificio para todo el trabajo que hemos venido desarrollando, uno de manera personal, pero también con el equipo de investigación de ecoteología. Es decir, que esto no es algo nuevo, sino que hemos venido desde hace mucho rato trabajando y avanzando en el mismo proceso. Aquí disculpas también por las referencias, pero bueno, si me invitaron a hablar desde mi perspectiva, pues bueno, doy mi perspectiva y doy mi mirada. Y esa mirada es, por ejemplo, en esta publicación, ahí queda como para que la tomen también, y si alguno pues la puede tener como referencia después. Allí en este artículo de la revista Vinculum, digo que todo, ¿sí? Con todo se descubre que el común denominador de la problemática ecológica y ambiental en este momento a la base se encuentra una mirada sobre cómo el hombre se relaciona o interactúa con el mundo, cómo nosotros nos vamos relacionando con este mundo que nos rodea. Y para eso, pues les cuento rápidamente una historia interesante que se la oí al padre Alfonso Llano en algún momento, y él decía en esa historia muy rápida que una persona
un científico, tal vez un licenciado en biología como yo en un laboratorio, tratando de ver cómo conservaba el mundo, tenía al lado a su hijo. Y su hijo, como buen hijo, saltaba y brincaba y no se quedaba quieto. Y este científico desesperado, lo único que hizo fue tomar una hoja de una revista que estaba allí, vio que había un plano como estos, un mapa como estos, y lo volvió rompecabezas y se lo entregó al niño y le dijo, hágame el favor para que se quede quieto, arme este rompecabezas. Como es un rompecabezas difícil, creyó que tendría todo el tiempo del mundo pues para seguir su investigación. Y en cuestión de unos minutos resultó que el niño le dijo, papá, listo, ya aquí está el mapa armado. ¿Y cómo lo armaste tan rápido si tú no sabes cómo es el mundo? Dice, le di la vuelta a la hoja y encontré que había un ser humano. Y no conozco el mundo, pero sí conozco al ser humano. Y entonces, al reconstruir el ser humano, somos capaces de reconstruir al mundo. La historia me lleva en este momento a reflexionar un poco sobre esa prepotencia del ser humano. Esta imagen me parece muy interesante por eso, porque Dios se trata de estirar al máximo para alcanzar al hombre, y el hombre con esa desidia a ver si de pronto levanta el dedo y toca a Dios, pero, ¿cierto? Un poco nuestra prepotencia, nuestra ibris, un poco el pensar que nosotros podemos solos, pues me lleva también a pensar en este otro artículo de 2019, que la única manera para poder entender lo que está pasando es ese título que yo le daba al artículo. La salida es hacia adentro. La salida está en nuestro interior. La salida está en mirarnos a nosotros mismos, y por eso los rasgos de una espiritualidad. Que si ustedes van al diccionario de la Real Academia, hay por lo menos 11 definiciones de diccionario. Qué pobres somos cuando nosotros encontramos todas esas búsquedas en Internet, entramos a Google y no vamos ni siquiera a la segunda página, nos quedamos en la primera. Invitaciones a que miremos todas las posibilidades, las más que podamos. Y en este caso, de espiritualidad, de espíritu, me quedo con esta quinta que está allí. Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué significa espíritu, espiritualidad? Pues aquí nos lo dice Tony, o le dice Tony a Peter Parker, ¿no? ¿Qué es lo que te saca de la cama por la mañana? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que realmente te lleva adelante? El tema de la espiritualidad 5 minutos. lo reservamos y lo dejamos aquí en el ámbito de lo religioso, pero miren cómo nosotros hablamos de un espíritu deportivo, ¿cierto? Y empezamos a hablar de cosas que nos motivan. ¿Qué nos motiva? Puede ser para el deportista el deporte, pero para otros el conocimiento, el saber, para muchos el dinero, el poder, el tener, el placer, la fama. Hay muchas maneras de motivarnos, pero cuando nosotros vamos a la base, lo interesante será saber precisamente qué es lo que nos anima. Mi pregunta, que es interesante, lástima que no tengamos tanto tiempo para poder discutirlo. Esta pregunta surgió en el aula de clase con algunos estudiantes y se me ocurrió decir, ¿qué es lo último que Dios creó? La respuesta inmediata de algunos fue el hombre. ¿Sí? Algún arriesgado dijo, la mujer. ¿Sí? Entonces decíamos, bueno, el hombre puede ser, según el primer relato de Génesis, la mujer podría ser en otro relato, pero vamos a decir que es el ser humano. Y al fin y al cabo el ser humano fue creado en el 6º día. Y esto fue hecho en 7. Y entonces, en el 7º día, Dios descansó. Dios descansa. Parece absurdo y parece tonto, pero será interesante pensar que en el 7º día Dios descansa, crea el descanso, crea lo que se llama ese Shabbat dentro del judaísmo. Es ese momento que los campesinos hablan del barbecho, es el momento en el que se descansa la tierra, no se trabaja, y como el campesino no trabaja y descansa, el buey no trabaja y descansa, el suelo no es pisado por el buey y descansa, y así tenemos una línea de descanso muy interesante en la que vamos pensando la necesidad de descanso, como en este momento la sociedad nos pide precisamente eso, ¿no? Que trabajemos y demos todo lo que tenemos y podamos en cuestión precisamente de aumentar nuestras riquezas, nuestros ingresos, y vamos dejando de lado el descanso. Este es otro artículo que podría quedar allí para compartir y poder trabajar un poquito. Como ya nos quedan cuestión de 2 minutos, a manera de no conclusión, simplemente la referencia sobre la palabra espiritualidad, que viene de espíritu. No la tomemos, por lo menos en lo cotidiano, como ese
espíritu, lo que anima y que está allí seguramente y que lo dejamos dentro del ámbito religioso, sino que vayámonos un poco a la base que no será ese espíritu y el neuma, sino la ruah, esa palabra hebrea que habla de lo que Dios le da al hombre en el momento del soplo divino. Cuando ustedes recuerdan el texto que Dios hace un muñequito de barro y sopla, y es un ser viviente, es la ruah, es el espíritu de Dios. La espiritualidad tiene que ver con eso, con ese Shabbat, con ese reservar un espacio para encontrarnos con Dios, para reconocer que hay algo más grande que nosotros, que no nos podemos quedar en el sexto día únicamente, que no podemos reservarnos a lo que significa nuestra inteligencia, que la tecnología sola no nos va a salvar, sino que esto también nos ayuda. Y entonces desde ahí es donde entendemos esa ruah, ese soplo divino, eso que está en nosotros y que nos permite precisamente lo que dice, con el permiso, pues citando aquí a nuestro patrocinador San Ignacio de Loyola, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales censando, en los hombres dando a entender. Es decir, que nos damos cuenta efectivamente que eso que yo entendía allá iniciando mi carrera Scout, que era que debemos ver a Dios en toda la creación y tenemos que conservarla, pues resulta importante. A 8 segundos, pues yo simplemente dejo en este momento como el abrebocas, dejo de compartir y entonces creo que he cumplido con el tiempo a las carreras, pero vamos adelante. Muchas gracias, profe Germán. Realmente muy cumplido con el tiempo. Le damos paso a la doctora María del Pilar Restrepo para que haga su intervención. Bueno, muchas gracias. Pues primero que todo, agradecer a Rubén por la invitación que nos hace, de verdad que muy, muy especial y más en el marco de este tema que nos apasiona. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación completa, por favor? Sí, doctora. Gracias. Bueno, le regalo el doctor a Esteban. Aquí estamos en conversatorio. Bueno, un conversatorio sobre espiritualidad y cuidado del medio ambiente, dos temas pues que definitivamente nos apasionan y que se conectan profundamente desde el ser de cada uno de nosotros. Y muy al lugar, pues a raíz de la COP16, un llamado a que definitivamente la humanidad comprenda, nuestros dirigentes, que es en el aquí y en el ahora, definitivamente donde se tienen que tomar las decisiones y donde es casi que de las últimas oportunidades que vamos a tener, sin ser caótico, porque trabajo es con la esperanza pues de que definitivamente otro futuro es posible, pero hay que acelerarlo, precisamente porque la realidad que tenemos es una profunda desconexión del hombre con su esencia, con su propio ser y la naturaleza de la cual él hace parte. O sea, nosotros estamos desconectados de nosotros mismos como seres humanos, desde nuestro interior, y por eso tan importante el tema que nos trae hoy de la espiritualidad. Porque en la medida en que nosotros nos adentremos a nosotros mismos, nos conozcamos a nosotros mismos, pues vamos a generar un silencio interior que nos va a potenciar esa armonía con el todo. Si nosotros seguimos trabajando de esa relación de afuera hacia adentro, es decir, de traernos todo lo que el mundo nos ofrece, estamos generando ruido, estamos generando desequilibrio. Y ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos entregando como resultados de nuestras acciones, tanto para nosotros mismos como para los demás. Entonces, la invitación inicial que quiero hacer es una invitación a que paremos, a que hagamos un acto de atención como humanidad, como ser humano, para que desde ese ser interior, desde ese poder interior que tenemos cada uno de nosotros, hagamos una transformación individual y desde esa transformación individual potenciemos una transformación humana, una transformación cultural, que es lo que venimos trabajando también con el Centro de Fe y Culturas, con el Colegio de Altos Estudios de Quirama, esa relación de adentro, de nuestro ser hacia afuera,
que genere ese silencio y que potencie la armonía con el todo. Ese silencio, entonces, nos permite el conocimiento de nosotros mismos para expandir el amor. O sea, es una frase muy profunda, porque realmente es ese conocimiento de quiénes somos cada uno de nosotros, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras brechas, los aspectos que hemos podido trascender de nuestro ser, para poder expandir ese amor, ese hermanarnos, como bien lo decía Francisco de Asís, que recientemente celebramos su día el 4 de octubre, hermano sol, hermana luna. Solamente en ese conocimiento de nosotros mismos vamos a poder hermanarnos con el otro, porque vamos a entender nuestras brechas, vamos a entender nuestras dificultades y vamos a saber lo difícil que es trascenderse a sí mismo. Cuando entendemos que es difícil trascenderse a sí mismo, expandimos el amor, nos hermanamos con el otro, dejamos a un lado la soberbia, dejamos a un lado lo egoico, para empezar entonces a entender qué es eso de trabajar colaborativamente, qué es eso de trabajar de manera sinérgica. Si no hacemos silencio, si siempre estamos en esa relación de la afuera hacia adentro, seguimos en un ruido, seguimos en un marasmo y finalmente no vamos entonces a armonizar. Ese silencio entonces posibilita desde el discernimiento la construcción o reconstrucción, regeneración de nuevas realidades armónicas e integrales, teniendo en cuenta el contexto y la línea base del territorio donde nos encontramos. Ahí nos empezamos a adentrar un poco, o sea, esto lo tenemos que contextualizar en el lugar donde nos encontramos, ¿cierto? No es lo mismo trabajar estos temas en el África, en Canadá, en Colombia. Cada territorio es diferente, ¿cierto? Cada territorio es distinto. Entonces, si entendemos eso desde el silencio y nos ubicamos en este espacio, en este tiempo, en el territorio en que nos encontramos, pasamos de ser entonces el centro, de empezar a recibir todo de la afuera y a envolverme en un tema egoico, ¿cierto? Soberbio, a trabajar entonces con un sentido de cooperación por lo que lo rodea. Ese es, digamos, como el fundamento de lo que les quiero dejar de mensaje hoy. Porque finalmente nuestra situación actual es de un profundo desajuste entre la esfera que nos acoge, que es la biosfera, que está sujeta a límites biofísicos. Si nosotros no comprendemos que es que hay un límite en nuestros recursos naturales, que no podemos explotarlos a como de lugar, acabando con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sino que eso tiene un límite biofísico. Entonces, finalmente, esa comprensión lo que nos está llevando es a tener un desajuste. Vamos, entonces, tomando más agua de la que el planeta nos puede dar, más toda esa cantidad de recursos naturales que estamos tomando, y el planeta como ser vivo es resiliente y él trata, ¿cierto?, de armonizarse nuevamente, pero nosotros seguimos presionando y lo seguimos presionando, entonces generamos un total desajuste. Por eso tenemos una crisis entre el sistema social en su conjunto y el sistema biosférico. Y tenemos también una crisis interna de la sociedad global, precisamente causada por esas desigualdades socioecológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos que estamos tomando mucho más de lo que necesitamos, incluso nosotros mismos en nuestro día a día. O sea, ¿cuántas cosas compramos que realmente no necesitamos? Eso genera unos desajustes socioecológicos porque hay otros seres que ni siquiera pueden tener el mínimo vital para su vida cotidiana. Entonces, esas desigualdades pues también nos llevan a utilizar más recursos de los necesarios en la naturaleza y a tener todo este caos en el que nos encontramos. El estado de los ecosistemas, pues no se los voy a leer, ahí lo ven ustedes, tenemos los ambientes terrestres terriblemente afectados por acciones humanas, los marinos, los humedales, los seres humanos estamos extrayendo una cantidad de recursos renovables que no disponemos tampoco adecuadamente, tenemos crisis en el aire, y con las especies de plantas y animales estamos perdiendo muchísimas especies de plantas. Estos datos incluso no son del 2019, pero viendo el informe del Planeta 2024, están un poco más altos, obviamente, pero siguen reflejando toda esta pérdida de biodiversidad que precisamente a la luz de la COP es lo que se está trabajando en este momento en todo el planeta
entendiendo de que definitivamente cuando una población cae por debajo de un determinado nivel, es posible que esa especie no pueda desempeñar su función habitual dentro del ecosistema, ya sea la dispersión de semillas, la polinización, el pastoreo, el ciclo de nutrientes o los muchos otros procesos que mantienen los ecosistemas en funcionamiento. Es decir, nosotros como que vamos, como dice un amigo, estirando el cauchito, ¿cierto? Lo vamos estirando, no. Yo voy a coger esto y no pasa nada. Yo voy a tomar una lorita del bosque, no pasa nada, le voy a dar gusto a mi hijo. Yo voy a coger una tortuguita, no pasa nada. Voy a tumbar el árbol para coger un tucán, no pasa nada. Pero sí está pasando, ¿cierto? Entonces, cuando esas poblaciones empiezan a caer por debajo de ese nivel, ya es muy difícil que ellos puedan cumplir su función habitual. ¿Qué implica eso? Entonces, actúo por conciencia. La humanidad tiene dos alternativas, o actuar por conciencia o actuar por dolor, ¿cierto? El ser humano debería, a la luz de su inteligencia, del grado en que hemos llegado en la evolución humana, actuar por conciencia, ¿cierto? No actuar por dolor. ¿Por dolor qué es? Todas las catástrofes que estamos viendo, o extremos, como nos dice el cambio climático, sequías de una fuerte escasez de agua, o sobreabundancia de agua, inundaciones, deslizamientos. Entonces, eso es actuar por conciencia o actuar por dolor. Entonces, cuando actuamos por dolor es que tengo que ser reactivo, porque ese medio ambiente ya me está diciendo, venga que no doy más y como planeta definitivamente ya no aguanto. Entonces, el ser humano dice, ay, vení, entonces, ¿qué podemos hacer? No, es que no lo has hecho bien hace muchos años, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Minimizo la acción en contra de la naturaleza teniendo conciencia de que hay un daño? O simplemente lo justifico y sigo como si no pasara nada, porque entonces volvemos al ejemplo del tucán, ¿cierto? No pasa nada, tumbemos un arbolito y cojamos el tucán o un osito perezoso, que eso no pasa nada. No, sí va pasando porque 1 más 1 más 1 va generando una cantidad de osos perezosos, de tucanes, de árboles, de aguas contaminadas que van generando una problemática mayor. ¿Qué tengo que hacer entonces? Estar de pie ante la realidad. O sea, yo tengo que tener el principio de realidad. La humanidad tiene que tener un principio de realidad. Las cosas como las estamos manejando no van bien. Definitivamente no vamos bien. Entonces, ¿qué debo de hacer para generar ese cambio? Primero, tengo que entender dónde estoy, conocer ese territorio. Aquí pudiéramos quedarnos un rato largo, porque para levantar una línea base de un territorio, pues te necesito conocer muchas cosas. Aquí traigo un pequeño resumen. Cómo está el aire, cómo está el agua, cómo está el suelo, cómo está la fauna, cómo está la flora, cómo está ese capital social, las comunidades asentadas en ese territorio. Por eso yo tengo que adentrarme en ese territorio, conocer cómo viven las personas en ese territorio, cómo están sus recursos naturales, para tener una línea de base, una línea base. Y entender que hay pasivos ambientales y sociales. Hay comunidades que ya tienen muchas dificultades, hay deforestación, hay degradación de ecosistemas, del agua. O sea, tengo que saber cómo estoy, ¿para qué? Para generar esa línea base, esa foto, y de ahí entonces ya generar la acción propositiva. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la realidad, entonces no voy a tener esa comprensión de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, nos lleva a entender la importancia de vivir la interdependencia, la corresponsabilidad y la reciprocidad. Es decir, si yo veo que las cosas están así, es como el cuerpo humano. Si yo ya sé que tengo una dificultad, digo, vení, yo tengo que parar, ¿cierto? Y tengo que alimentarme mejor, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer estas cosas. Entonces eso me lleva a entender la importancia de vivir de esa manera, que es una conexión con el todo en profunda reverencia entre la vida misma y todas sus manifestaciones, un profundo grado de espiritualidad del ser. Eso nos implica entonces hacer esos saltos en el camino, identificar que definitivamente por la ruta que vamos no es la correcta y preguntarnos cómo salir entonces del centro y pasar a vivir en estado de unión con el todo, materializando acciones efectivas que regeneren el planeta. Esa es la pregunta. Tenemos desde la ética ambiental respuestas de vivir a la luz de la responsabilidad, tanto las empresas, todos los actores que estén en un territorio, ordenar esas acciones para no afectarlos, ser responsable del planeta,
con nuestra ética ambiental, actuar en función de cuidarlo a futuro y en el hoy también, tener un compromiso efectivo de los hombres. Y me gusta traer mucho este tema de WOF, que es para cuidar el planeta, todos tenemos que pasar por una alfabetización ecológica, revisar nuestros hábitos de consumo y desarrollar una ética del cuidado. Eso no es solamente de los gobernantes, no es solamente de los empresarios, no es solamente de los técnicos que hemos trabajado toda la vida por estos temas, es de todos los seres humanos que tenemos que trabajar esa ética del cuidado. Papa Francisco nos decía algo bellísimo en la encíclica Fratelli Tutti, y es que gozamos de un espacio de corresponsabilidad y nos debemos de constituir en nosotros. O sea, dejar el tema egoico para trabajar en un tema colectivo. El desarrollo sostenible también nos invita entonces a vivir en armonía con la naturaleza. El tema de la COP, la paz con la naturaleza, la paz con nosotros mismos, la paz con los demás. Y desde la educación ambiental nos habla de algo muy importante que es generar conciencia y sensibilidad, no sensiblería. Es el conocimiento del medio ambiente, la importancia que tiene cada especie, cómo mejorar mis actitudes hacia el medio ambiente. ¿Qué técnicas tengo que hacer entonces innovadoras para poder solucionar los problemas ambientales que se tienen? ¿Cómo participo en actividades que conduzcan a la solución de esos temas ambientales? Y que todos somos corresponsables, somos responsables como humanidad, ¿cierto? Todos los actores del territorio somos responsables de los efectos que hacemos hoy, pero también de los que van a vivir las generaciones futuras. Y somos corresponsables, entonces, también de toda esta humanidad y de la biosfera, tenemos derechos y deberes, y por eso tenemos que hacerlo en el aquí y en el ahora. También nos dice Otto Scharmer que el éxito de la intervención depende del estado interior de quien la realiza, y ahí es donde conectamos con nuestra espiritualidad, el estado de interior desde el que lideramos un cambio, de la calidad de nuestra atención e intención. Yo tengo que revisar muy bien cuál es la intención que tengo. ¿Es para favorecerme yo? ¿Es para sobresalir? ¿O es realmente una intención y una actitud de trabajo colaborativo y sinérgico? Y por eso ese modelo se basa en apertura de mente, de corazón y de voluntad al servicio del futuro que quiere emerger. Es liderar desde el futuro. Si yo me visualizo, si sigo como hoy, en 10 años voy a estar con 30, 50 kilos de más, yo digo, tengo que hacer una dieta ya, ¿cierto? Me tengo que poner las pilas. Tengo que actuar liderar desde el futuro. Y por eso se trata entonces de asumir una corresponsabilidad y actuar según ese propósito, venciendo el colapso provocado por formas de pensar y hacer obsoletas. Es necesario actuar ya, me queda un minutico, de manera colaborativa y sinérgica, saliendo del centro, actuando con amor y corresponsabilidad, entendiendo que somos un ser en el todo, ¿cierto? Que tengo que salir, movilizar acciones para ayudar a armonizar el lugar que habito, la casa común, el planeta Tierra. Bueno, también leerles algo de Karen Armstrong, no se los voy a leer todos porque me está acabando el tiempo, pero dice Karen Armstrong, lo sagrado nos exige modificar nuestra existencia y renovar de hecho nuestro mismo yo. Es repensarnos, ¿cierto? Ayer alguien preguntaba sobre la esperanza. Yo en lo personal tengo mucha esperanza, pero porque hay que hacer un trabajo interior profundo para gestar ese germen de futuro en el hombre, esa capacidad de conectarnos con nosotros mismos, con los demás, y que realmente haya posibilidades diferentes para nuestro planeta. ¿Eso que exige ese Karen Armstrong? Cambio íntimo mantenido con disciplina y compromiso y un esfuerzo sostenido en el tiempo. Aquí ya para terminar, acciones concretas que surgen y emergen de esa vida interior que tenemos como seres humanos en un trabajo colaborativo, restauraciones ecológicas, limpiezas de quebradas, identificación de focos erosivos y trabajar para superarlos, saber que un futuro sostenible sí es posible. Hacer la transformación cultural, la apropiación social, potenciar la cultura regenerativa, fortalecer el trabajo colaborativo, saber que somos maestros y aprendices. O sea, no las sabemos todas, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, saliendo de nuestro ego a trabajar en egoencia, que es poner mi ser al servicio de. Y preguntarnos, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Para cuidar esa casa común, para tener ese cuidado esencial que nos dice Bofe, que también nos decía el Papa Francisco en su encíclica, de que todos tenemos la responsabilidad, la corresponsabilidad de trabajar el hoy
por nuestras generaciones actuales y nuestras generaciones futuras, entendiendo que la calidad de nuestro liderazgo depende de la calidad de nuestra conciencia. Muchas gracias. María del Pilar, muchísimas gracias. Te agradezco tu intervención. Le damos paso a Rafael para que inicie con su tiempo, en su exposición. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Trataré de compartir una pestaña por acá. Perfecto. ¿Se alcanza a ver allí? Sí, pero si tienes la presentación abierta completa, pantalla completa, no la estamos viendo. Estamos viendo el PowerPoint. A ver, por acá. Bueno, simplemente es contarles un poco de lo que hemos venido haciendo a través de la red de cabildos indígenas universitarios, un proceso al cual pertenecemos nosotros. Compañeros de la red de cabildos universitarios venimos hace más o menos un par de años tratando de avanzar en temas de derechos de los pueblos indígenas, y esto debido a que en algún momento la UNESCO le dijo al país: no hay investigación, no hay análisis, no hay reflexión sobre los pueblos indígenas en Colombia. Y es necesario, a la luz de no solamente de los derechos que nos asisten, sino también a la luz de todo aquello que nos ha negado la historia colombiana. Quisiera esta presentación dejarla fina, no lo he logrado, pero contarles, pues, si logro dejar la presentación. ¿Alcanzan a ver la imagen mía y la imagen de la presentación? Sí, señor, sí. Sí, lo estamos Lo voy a viendo. dejar así. Okay. Como les decía, yo vengo de un proceso que se gesta hace un par de años. El proceso se llama Red de Cabildos Universitarios. Y la Red de Cabildos Universitarios lo que busca es garantizar derechos dentro del ámbito educativo. De allí que hayamos logrado varias cosas, muchas cosas que hoy en día se ponen en la discusión académica. Y eso tiene que ver mucho con lo que se venía haciendo desde la UNESCO, llamando la atención desde el 2004-2005, cuando revisaron que en Colombia no existía ni investigaciones, ni publicaciones, ni reflexiones profundas en temas académicos sobre todo eso. En ese sentido, empezamos a organizar, pero con las mismas plataformas de lucha de nuestro territorio. En mi territorio, recuerdo el primer momento antes de salir, que reconocía 5 o 6 pueblos, que era lo que estaba acostumbrado y era mi imagen del mundo. Recuerdo una frase que aprendí en la academia de Wittgenstein, dice: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y pensaba en eso. ¿Cuántas veces, por no conocer, digamos, por no entender otras realidades, a veces omitimos, a veces desconocemos? Y a eso voy con esta presentación. No tenía preparado nada, encontré esta presentación de imágenes porque realmente nosotros los pueblos venimos más de la oralidad, ¿sí? Más del diálogo, de la conversa, incluso de la presencialidad. Nosotros lo que venimos haciendo entonces es tratando de que desde el ámbito de ciudad, desde el ámbito académico, se dé a reconocer los derechos que nos asisten.
Yo hoy estoy asistiendo un curso, se llama el curso de pensamiento ancestral indígena de la Universidad de Antioquia, soy profesor en él, a la vez que voy cursando también la carrera de filología, tratando de recuperar la lengua, y sobre todo porque la lengua para los pueblos indígenas tiene no solamente la cosmovisión, la filosofía, sino todo eso que viene de más allá, un poco como lo decía Platón, un mundo de las ideas que la persa allá delante, digo, detrás de nosotros, pero también por algo que me decía mi abuela cuando estaba por allá muy niño, cuando insistía en que fuera cura. Me decía mi abuela, Dios está en las palabras, Dios está en las acciones. Y esto me lleva a una palabra, a una filosofía de los pueblos indígenas que dice, la palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega. La palabra y la acción por fuera de la comunidad son el olvido, son la muerte. Nosotros entonces, como pueblos indígenas, estamos llamados a esa palabra y acción. Y esa palabra y acción en cada uno de los territorios indígenas tiene una forma diferente de expresarse. Son 5 regiones colombianas, pero somos 115 pueblos en todo el país, desde la Guajira hasta la Amazonía, desde el Chocó hasta la Orinoquía. Y uno mira las cosmovisiones de cada uno de los pueblos hermanos y nuestros pueblos en la zona norte nos dicen, venga, es que para el pueblo guayú el origen de todo es Ma, es Palá, es Cuyá, que son los padres espirituales. Pero ¿cómo es eso? Sí, el sol es un abuelo, la madre tierra es una abuela y de las primeras generaciones el mar también lo es. ¿Sí? Y nos dicen también en la sierra, no, es que acá es el corazón del mundo. Y el corazón del mundo es porque nosotros estábamos acá desde un inicio con una misión, y esa misión es poder nosotros armonizar. Y uno dice, eso tal vez tiene alguna contradicción con la teología, las otras creencias. Y cuando vamos a las sierras y llegamos, hablamos con los mayores, nos dicen, no, que eso tiene una concordancia. Y es una concordancia con las espiritualidades en diferentes partes del mundo. Nos hemos dado cuenta que las espiritualidades todas tienen un tejido común. Nosotros no podemos decir que la espiritualidad de nosotros está por encima de la de nosotros. De eso no se trata. No se trata de imponer, no se trata de estar por encima, como decía la profesora, con el ego y que sea el ego el que hable con nosotros, sino que en cada uno de nosotros hay una protección. En cada uno hay una forma de nosotros para proteger la madre tierra. Y precisamente, lo decían los mayores de la sierra, Harvard, es que nosotros acá tenemos una misión y esa misión trasciende, nosotros morimos y trascendemos esa misión en otra esfera, muy parecido también a la espiritualidad católica. Pero también nos decía, es que los hermanos mayores que están allá abajo, a ellos hay que enseñar y hay que enseñarles la protección de la vida. Entonces, cuando uno ve eso, empieza uno a reflexionar, bueno, ¿qué hay? Y va uno y habla en el Amazonas y le dice, no, es que desde el inicio nosotros estamos aquí, somos guardianes de la selva de los amigos. Y nosotros estamos desde allá desde el sitio. Cuando el primer animalito salió y miró la tierra y dijo, esta creación es grande, ¿sí? Y hay que protegerla. Y eso mismo se dice en cualquier parte del país. Hay que proteger la madre tierra porque es el principio fundamental de todos nosotros, ¿sí? Entonces la madre tierra no es simplemente un discurso político de proteger la madre tierra, el cambio climático, sino que es una acción de vida. Porque los pueblos indígenas no partimos desde ese ego, como le decía ahorita, sino una relación con la naturaleza, relación con la comunidad. Ahí aparece la palabra cosmovisión, y la cosmovisión es la visión que nosotros tenemos sobre el mundo en el que vivimos. Y nosotros no vivimos solos, no es el hombre usufructuando la minería, ¿sí? No es el hombre usufructuando las plantas y los animales, sino que hay una relación recíproca. Pues yo cazo cuando tengo hambre y no desperdicio, y si el animal que he cazado es grande, lo comparto en la comunidad. Y yo corto la madera necesaria y no desperdicio. Y si necesita alguien más, le comparto. Y luego él me compartirá. Una reciprocidad. Y asimismo, el tema de las aguas y el tema de la minería, ¿sí? Ese río está ahí por alguna razón. Y ese río cambiará, es un diseño de la naturaleza.
pero mientras está el río, nosotros habitamos en el río. Si el río nos quita, si nos inunda, nos vamos para otro lado. No somos nosotros encauzando el río por donde queramos, sino que la naturaleza también está viva en el sentido de que toma acción sobre nosotros, ¿sí? Ya lo decía el mismo papá cuando vino acá. La casa común, y esa casa común, esa casa grande, es precisamente donde habitan. Y uno dirá, bueno, ¿cómo habitamos? Habitamos desde la ley de origen, el principio fundamental de todo pueblo. De los 115 pueblos, todos tenemos una ley de origen. Ustedes los conocerán como mito fundacional. Entonces, el mito fundacional del pueblo zenú es que nosotros nacimos de un momento de oscuridad, de frialdad, de mucha agua, donde todos existíamos como pensamientos. De un momento a otro empezó a haber un temblor y un ruido, y las aguas empezaron a bajar. Y pasó una segunda vez, y pasó una tercera vez, y la siguiente vez que pasó todo esto, en esa vez hubo una gran explosión y de repente apareció la luz, el sol y la tierra, Mexión y Mané, padres espirituales, son el inicio creador para nosotros. Y ese inicio creador es una dualidad. Mexión y Manesca, el día y la noche, el sol y la luna, el sol y la tierra, perdón, hombre y mujer, es lo que nosotros, como según nos dice, ustedes tienen una ley de origen y hay que seguirla. Y esa ley de origen hay que respetarla. Y luego aparecerá en esa misma ley de origen, en mitos fundacionales, Manesca, la mujer de un solo seno. Y Manesca, que es la tierra, pero que a la vez es personificada como una mujer sin seno, que se cortó el seno para poder tirar la flecha y defender. También Manesca alimentó a sus hijos en ese seno, con un solo seno. Y hay un mandamiento. Cada hijo de Manesca es un cacicato. Y cada cacicato tiene una función. Entonces está el cacicato de Orita, que es el cacicato que se encarga de la orfebrería. Y está el cacicato de Yapé, que es el que se encarga del oro y la pesca. Y así cada uno de los cacicatos. Y esos cacicatos están con accidentes geográficos. Está la laguna, está el río, están los árboles gigantescos y están los cerros, que son muy importantes para nosotros, como Cerro Matoso, que ha sido explotado, como Cerro Vidales allá en Sucre. Y entonces esa ley de origen nos lleva a entender ya en época reciente que cuando llega la Texaco y nos dicen, es que ustedes tienen toda una riqueza en su territorio y los vamos a volver ricos. Hemos venido de Estados Unidos y hemos encontrado que hay oro en la zona de Coveñas y venga, vamos a explorar un momento. ¿Cómo así que vamos a explorar? Revisemos la ley de origen porque nosotros hemos escuchado unas historias que ustedes son ricos, que hay un caimán de oro, claro. Hay un caimán de oro para el pueblo zenú y que muchos buscaron en la historia, que creían que estaban en la laguna, que creían que estaban en el suelo y empezaron a buscarlo. Y cuando buscaron tanto, encontraron que había petróleo en el territorio de nosotros. Y dijeron, hay que sacarlo, ahí está la riqueza. Pero eso llevó a reflexionar a nuestros mayores y dijeron, un momento, es que el caimán de oro, nadie ha dicho que es un caimán de 1 metro, de 2 metros, es un caimán que está en todo el territorio donde nosotros estamos. Nuestro resguardo está encima de un caimán. Y ese caimán sí es de oro, es de petróleo, es de otros elementos. Pero cuando ese caimán de oro se ha sacado, que es una profecía, ese caimán de oro dejará de existir y se acabará en el universo. Entonces, esa explicación que puede ser mítica tiene también una explicación sentido, ¿sí? Desde la palabra. Dios está en la palabra y nosotros también estamos en la palabra. Y ahí es donde los mayores nos dijeron, no podemos sacar, no se puede expropiar, no se puede herir la madre tierra porque estamos haciendo un daño, ¿sí? Hay que cuidarlo, eso no es la finalidad. Hoy lo estamos viendo. El tema de las partículas en el aire que vienen por la producción de CO2 a través del carbón y del petróleo están produciendo el efecto invernadero que está haciéndonos daño. En Medellín lo hemos visto. Yo llegué a esta ciudad hace 10 años. Tenía que utilizar chaqueta casi todos los días. Hoy en día el clima ha cambiado. Y es precisamente por eso. Porque la realidad es que estamos calentando el planeta. Pero los pueblos indígenas hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que hay una ley de origen, que hay un pensamiento propio y que no sabemos desde cuándo existe, pero existe y está ahí precisamente para que nosotros entendamos
que hay una realidad diferente por entender. En ese sentido, en ese sentido también, 5 minutos, perfecto. En ese sentido, nosotros veníamos hablando hace un tiempo con el gobierno del actual presidente y decíamos, señor presidente, aquí hay unos cambios que ustedes vienen diciendo desde lo político, pero hay unos cambios que nosotros estamos proponiendo desde la antigüedad de los pueblos. La ley de origen de nosotros viene proponiendo cambios. Y nosotros hemos vivido, aún a pesar de los intentos de la política entrar a los territorios, nosotros hemos vivido cambiando y hemos venido construyendo un orden territorial. Y tenemos una propuesta, y esa propuesta se ve revertida en un artículo que se llama el artículo 1275 del 2024, que es un artículo presidencial, un decreto presidencial que le da a las comunidades indígenas la posibilidad de administrar en temas ambientales las condiciones territoriales que pudieran afectar a sus territorios, a nuestros territorios. ¿Y esto todo por qué? Porque en el caso mío, tal vez podré hablar más adelante de los otros pueblos, pero en el caso de mi pueblo, hace mucho tiempo se habló de que el pueblo no tenía unos camellones y eran ingenieros hidráulicos y que existieron hace 2000 años unos terraplenes. Eso todavía existe. Lo que pasa es que nos alejaron del río y de la ciénaga. Pero recuerdo a mi abuelo en mi niñez sembrando maíz y sembrando arroz en las lomas en el sur de Córdoba, como nos decía, vean, el agua se encauza así y nos hacía esa reproducción ya a menor escala. Esa inteligencia estaba ahí. ¿Por qué? Porque es que nosotros hemos reflexionado de esa palabra y de esa acción que no viene desde ahora, viene desde los mayores y antiquísimos, 1000, 2000, 3000 años, que nos viene diciendo que el mundo tiene un orden y hay que entenderlo. Y cuando entendemos ese orden, nosotros nos acoplamos a él. El ser humano no está por encima del orden natural. Tal vez para algunos en su filosofía sea el principio de todo, pero realmente nosotros no podríamos decir que el origen de nosotros sea uno, sea otro. Quiero hacerme entender con esto. Para el pueblo Wayuu, el origen está en el mar. Para el pueblo Gunadule, el origen está en las estrellas. ¿Sí? Para nosotros, el origen está en el pensamiento. Para los pueblos de la sierra también está en el pensamiento. Y para los pueblos del sur, viene desde otras como visiones de la misma centro de la tierra. Pero los pueblos de la Orinoquía dicen, nosotros veníamos en una gran serpiente. Todos tenemos un origen. El origen mío no es el mismo origen de otro y no hay que imponerlo, pero por lo menos hay cosas en común. Tenemos un mandato desde la misma ley de origen que es antigua y es proteger la madre tierra. ¿Cómo hacemos eso? Ahí están. Nosotros hemos, en los territorios protegidos de los ríos, y hemos encauzado en la medida de lo posible los ríos, pero no hemos cortado su felicidad. Medellín se está inundando. ¿Sí? Porque aquí el río lo tiraron recto cuando esto era una zona de manantiales y de humedales. Pero nosotros podemos solucionar eso porque nosotros tenemos plantas que pudiéramos entrar en toda la orilla del río Medellín y proteger para que eso no se inunde. Al contrario, el agua está fuera más limpia. Pero no se ha escuchado. ¿Por qué no se ha escuchado a los pueblos? Porque históricamente se nos ha pensado como atrasado. Pero no es un atraso, es otra versión del desarrollo. Y una versión del desarrollo que no tiene que ver con la producción en masa y que no tiene que ver con la producción por encima del otro, una producción mezquina, sino al contrario, una producción que, como les decía al inicio, es de una verdad común, ¿sí? La iglesia la profesa y la profesa en otras religiones, ¿sí? Nosotros no somos el centro del universo y no somos superior a las cosas del universo. Tenemos que mirarnos como humildad y con esa humildad generar acciones de cambio para poder vivir y que tengamos en este planeta mejores condiciones de vida. De pronto más adelante, tal vez el planeta pueda seguir existiendo 100 años, 1000 años, pero las condiciones han desmejorado por la sobrepoblación de gente y por las condiciones ambientales que están. Entonces, ¿qué necesitamos? Es simplemente esa palabra que en algún momento la iglesia también lo dijo y algunos lo han entendido ya mal porque hubo un momento en los años 50, 60 que se decía vamos a mirar a otras partes porque la iglesia no, y algunas personas se alejaron de la iglesia.
pero la iglesia también dice lo mismo que dicen los pueblos indígenas. No estamos por encima de la madre tierra, no estamos por encima del orden natural. Hay que proteger la casa, los montes, el mandato y el llamado que nos hizo el Papa, y en esa lógica estamos. Ya hablaremos de eso, no me quiero extender más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a nuestros ponentes. Antes de pasar a las preguntas, yo quiero rescatar algunas cositas que hemos encontrado frente a las exposiciones, ¿cierto? De Germán. Hay una cosa que me queda muy en la mente, y es que cuando habla de que el séptimo día se creó el descanso, y eso tiene que ser una cadena de conservación del medio ambiente, en las palabras de Rafael me queda muy sonante, pues porque cuando yo descanso, descansa toda la cadena de producción y por ende va a descansar también el medio ambiente. Es una de las cosas que yo creo que nunca había pensado en esos términos de que el descanso también fue una creación de Dios. Me parece muy importante resaltarlo, ¿cierto? De María Pilar, yo creo que con ella quiero rescatar ese tema de estar de pie ante la realidad, ¿cierto? Es como los seres humanos debemos conocer el estado de los recursos humanos que nos rodean para poder no actuar por dolor, sino por conciencia. Darnos cuenta de que esas cosas son finitas y no están para la explotación indefinidamente. Yo creo que es una de las cosas que nos tienen que mover hoy en día en el transcurso del diario vivir, ¿cierto? La excesiva población y esa explotación del medio ambiente de forma, yo no sé si decirlo capitalista o salvaje, nos tiene que llevar a estar de pie frente a la realidad, y es una de las cosas que yo creo que tenemos que apuntar fuertemente. Y de Rafael, el tema del llamado a los pueblos indígenas a estar al llamado a la palabra y a la acción, ¿cierto? Yo creo que nosotros hoy como sociedad occidental tenemos todavía mucho que aprender de ese conocimiento, y con eso también estaba terminando Rafael, es esa palabra y esa acción del conocimiento, de la conservación y el vivir en armonía con el medio ambiente. Yo creo que es una de las cosas que siempre nos debería guiar en esa búsqueda de una armonía frente a la vivencia con el medio ambiente y a la naturaleza. Cierto. Acá tenemos unas preguntitas en el chat. Tenemos unas preguntas que están guiadas, pero que yo quiero que si alguno de los otros ponentes quiere hacer una intervención frente a la pregunta, será bienvenido. Y la idea es que tenemos 3 minutos para responder a cada pregunta. Yo le voy a hacer, en este momento veo dos a María del Pilar, una al profe Germán, y tengo una general para todos, pero como les digo, si cada uno quiere pues como dar su punto de vista frente a la pregunta, pues lo podrá hacer tranquilamente. Entonces, a María del Pilar empieza, la primera pregunta es: ¿cuál es tu balance sobre el nivel de la conciencia de la responsabilidad ambiental de las empresas hoy? ¿Prima aún el ánimo de producir ganancias económicas como lo más determinante? Y la segunda es: ¿cómo puede el conocimiento del territorio y el estado actual de los recursos naturales propiciar un cambio hacia una ética del cuidado más consciente y responsable con el planeta? Bueno, Esteban, pues muchas gracias nuevamente por el espacio, por las preguntas. Muy enriquecedor pues todas las exposiciones que tuvimos ahorita, tanto del padre Gabriel como de Rafael. Bueno, con relación a la primera pregunta, el balance sobre el nivel de conciencia y responsabilidad ambiental de las empresas, pues yo creo que cada vez más las empresas están siendo conscientes y están movilizando acciones para conectarse con otros actores de los territorios, entendiendo de que no son solas ni únicas las que están asentadas en el mismo, y que es necesario generar sinergias y trabajo colaborativo. Entonces, se ven potenciando alianzas, se ven dinamizando, como decimos, acciones pues con los otros para mejorar las condiciones de esas comunidades y de la calidad ambiental de los territorios.
Entonces sí hay un cambio, una transformación. Y definitivamente, pues también muchas de las empresas, obviamente, pues sus materias primas son esos recursos naturales, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues también en esa acción de corresponsabilidad, pues movilizan recursos porque pues si su materia prima también viene del recurso natural, pues porque obviamente, pues como decía Rafael, pues todo es naturaleza, o sea, desde todo lo que nos rodea definitivamente viene de allí, entonces sí hay un compromiso, cierto, un compromiso efectivo y cada vez hay más conciencia, ¿cierto? Más a la luz de la responsabilidad social empresarial, pero también en la convicción genuina que tienen las empresas, pues van movilizando acciones y lo van consignando en sus políticas y en sus diferentes estrategias para poder movilizar esos recursos que se requieren para emprender pues esos proyectos que se necesita para la regeneración de esos ecosistemas. Entonces, yo en lo personal sí veo que el balance es muy positivo. Hay que seguir trabajando en incrementar conciencia, pero sobre todo conciencia de trabajo colaborativo, porque los esfuerzos que se hacen son muchos, pero a veces son desarticulados, entonces no generan los resultados esperados. Bueno, con relación a esa pregunta y con relación a la otra pregunta que nos hace Janet Paola, está en el chat, dice, ¿cómo puede el conocimiento del territorio y del estado actual de los recursos naturales propiciar un cambio hacia una ética del cuidado más consciente y responsable con el planeta? Pues definitivamente ese es el punto de partida. El punto de partida es conocer el estado actual del territorio, como veíamos, de cada uno de los recursos naturales que tiene ese territorio, para poder, desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Ya diseñar las estrategias, priorizarlas y ya con los demás actores de ese territorio movilizar acciones para mejorar esas condiciones ambientales y sociales. Entonces, si actuamos con los ojos vendados, si no hacemos una inmersión en el territorio, sino que nos quedamos ahí en el tecnicismo, como decimos desde el escritorio, planificando, pues va a ser muy difícil. Entonces hay que salir al territorio, creo que también en su momento lo dijo el Papa Francisco, salir al territorio, conocer las realidades, tanto ambientales como sociales, para identificar las problemáticas, organizarlas, priorizarlas y a la luz de los recursos, pues movilizar acciones con los demás. Entonces es fundamental eso y así generar esa ética del cuidado más consciente y responsable, teniendo en cuenta de que cada territorio es diferente, porque esa es otra, no es cortar y pegar, no es yo hice esto aquí, entonces me va a funcionar igual acá, no, las culturas son distintas, los recursos que se tienen allí son diferentes, en unos pueden haber problemáticas de la calidad del agua, de la cantidad, en otros problemáticas de los suelos, en otra la deforestación, en fin, cada territorio es diferente, por eso cada territorio tiene que ser estudiado de manera juiciosa y ya cuando se tengan esas claridades, a través de la co-creación, con los habitantes de ese territorio, con las demás instituciones que allí se asientan, hacer el ejercicio sinérgico para movilizar acciones en torno a objetivos comunes que sí mejoren las condiciones de ese espacio en un tiempo determinado. Gracias. Muchas gracias, María del Pilar. Rafael o el profe Germán, ¿quieren hacer alguna intervención en esta línea o pasamos a la siguiente pregunta? Quiero recordarles que las preguntas y sus intervenciones lo vamos a estar recibiendo a través del chat. No, la idea es no habilitar mecanismos de conversación, sino que la idea es que lo hagamos a través del chat que tiene esta llamada. Bueno, por acá hay una pregunta para Germán que yo creo Rafael, que también aplica. Rafael, creo que quiere replicar algo. No, yo quisiera complementar esto precisamente, y es muy importante esa pregunta, porque podemos poner dos casos, el caso de Bajo Cauca, ¿cierto? Y el caso del Caquetá. La forma de estos dos territorios y la forma de producción que se ha elegido históricamente estos dos territorios ha sido compleja. El Bajo Cauca tiene un problema con el tema de la explotación minera a cielo abierto y tiene el tema de es una realidad existente, pero todo por aquella necesidad de recursos, de ambición y porque vienen de unos territorios empobrecidos.
los dos, Caquetá y Bajo Cauca. Pero uno mira la producción en Bajo Cauca, todo el dinero que sale, pero la gente sigue siendo empobrecida. ¿Cuál es la visión de desarrollo que hay? ¿Sí? Pero uno va ahí en la presencia, en el territorio, lo que ve uno es aridez. Y para recuperar una tierra como la de Bajo Cauca se está gastando entre 10, 20 y hasta 30 años. Y extrapolamos eso al Caquetá, por ejemplo, que también es un tema de, allá es más de drogas, pero los territorios allá, donde nosotros habitamos también, decidieron, no vamos a producir eso, porque la gente lo hace por plata. Es la idea del sacrificio. Y entonces la gente empezó a producir cacao y a producir plátanos y otros alimentos. Y llegó a tal punto que el cacao está más valorizado que la coca. Que la coca mal producida, la cocaína, ¿sí? El peso de cacao está por encima del quilaje de cocaína. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la gente históricamente fue excluida, no tuvo una producción alimentaria y se le dio a escoger. Y cuando tú pones a la gente a producir para conseguir plata sin un sentido, ahí descuidas el sentido de la tierra. ¿Sí? La misma Biblia se nos dice, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la tierra? Incluso se nos habla, recuerdo yo, me decía mi abuelo, es que la tierra hay que descansarla, dejarla descansar un año, es propio de por allá de Levítico. Pero pensaban que hay territorios donde no ha llegado el conocimiento cristiano, pero también lo conservan vivitos esos pueblos indígenas. Dicen, no, la tierra hay que dejarla descansar. La tierra no es para abandonar, es un ser vivo, ¿sí? Entonces hay una relación recíproca entre lo que dice la Biblia y lo que dicen ancestralmente los pueblos, y que no ha entendido la gente hoy porque hay una necesidad de producción, sobre todo de conseguir el dinero, el alimento. Pero mire la ironía, tanta plata y tanto oro, pero uno va a las tierras y siguen siendo empobrecidas. Entonces, no solamente es palabra y acción, también es pasar por el corazón, que es un principio de la madre tierra o de la licenciatura de la madre tierra. ¿Sí? Si uno no pasa las cosas por el corazón, uno no las está haciendo sentido. No es hacer por hacer, no es hablar por hablar, tiene que tener un sentido. Y ese sentido de cambio tiene que ver con lo que decíamos, ¿sí? No somos superiores a nadie, no somos el centro del universo. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Por acá tenemos una pregunta para Germán y dice, ¿el mundo académico y específicamente el universitario tiene ya suficiente conciencia de su responsabilidad en formar seres humanos que cuidan de sí, de los otros y otras y de lo otro, lo otro? Bueno, pues gracias también de nuevo, por esta invitación, la posibilidad de interactuar. Retomo parte de lo que ya ha venido compartiéndose, ya lo que María Pilar y Rafael nos están diciendo en esa reflexión, por ejemplo, sobre la palabra. Me gusta mucho la palabra, que la palabra tiene poder, ¿cierto? Quería simplemente hacer referencia a esto que ya María Pilar nos recordaba con la posibilidad de hablar de, por ejemplo, los recursos naturales, cómo podemos nosotros utilizarlos. Ese es el elemento al que nosotros acudimos precisamente para poder hacer todo nuestro desarrollo. Pero pensemos que esa palabra recurso, ¿sí?, tiene sus dificultades. A mí no me gusta mucho porque nos invita a eso, a poder utilizar, incluso no solamente usar, sino hasta abusar. Y cuando hablamos de eso como recursos naturales, imagínense cuando lo pasamos a otro plano, más en lo social, y podemos hablar de recursos humanos. Imagínense ustedes una oficina de recursos humanos cuando llegas a dejar tu hoja de vida y cuando tú ingresas al mundo laboral, ¿sí? Lo que podemos pensar también, ¿no? El uso y el abuso, todo lo que significa. Bueno, aquí podríamos quedarnos toda la tarde hablando. Esas palabras tienen poder, y cuando nosotros precisamente tenemos o entendemos que la naturaleza es un recurso, pues ahí están las consecuencias. Ahí baso precisamente la respuesta a la que Rubén nos hace la pregunta, ¿no? Si hay conciencia suficiente sobre esa responsabilidad. Yo creería, la respuesta rápida es no. No porque
uno en el plano, digamos, en el que me muevo, que es el ámbito académico de universidad, los mismos profesores, colegas en la facultad, pero colegas también en otras facultades. Hemos vivido eso, ¿no? La compartimentalización de ese conocimiento. Yo estudio ingeniería y entonces todo lo que significa esta ingeniería y hasta ahí voy. Yo estudio derecho y entonces... ¿sí? Y me puedo inclinar al derecho ambiental y puedo hablar de, ayer hablaba con un estudiante de medicina ambiental, incluso ecológica, estamos hablando de psicología ambiental, hablamos de esa economía ambiental y colocamos el término ambiental en todo lado y sin embargo nos quedamos es en nuestra profesión. El hecho de que esté aquí es, claro, obedece un poco a la experiencia de estos 22 años con el grupo de investigación de ecoteología, la formación, un poco lo que les comenté, pero cualquier persona, cualquier colega, cualquier profesor en la Facultad de Teología podría y estaría y debería estar en capacidad de estar aquí también conversando y proponiendo. Pero tenemos en nuestra mente que eso es ecología, ecoteología, eso vaya Germán y sale adelante. Y con nuestros estudiantes, pues aún más, cuando nuestras asignaturas, algunas por supuesto son del núcleo de formación fundamental, es decir, son obligatorias y requisito de grado, aún así, cuando a uno lo obligan, pues como que no le ponemos atención. Y en un mundo en donde el Papa nos ha recordado con esas palabras muy particulares de él, ¿no? Vivimos la rapidación, ¿no? Todo es urgente, todo es ya y todo lo resolvemos en este momento. No pensamos en futuro, no pensamos en todas esas posibilidades. Y sin embargo, hay también esto que Rafael y Manuel Pilar nos lo han presentado, y yo lo retomo con las palabras del Papa Francisco en el numeral 71 de Laudato Si, que dice, basta un hombre bueno para que haya esperanza. Es decir, este tema de la esperanza nos debe motivar, nos debe llevar adelante, y yo sí creo que falta muchísima catequesis, formación para los creyentes, para nosotros los creyentes. Es decir, esto con lo que planteaba como posibilidad de pensar, ¿por qué no? Y algo decía Rafael, no somos el centro del mundo, el centro del universo, somos apenas el sexto día, hay un séptimo que nos supera. Hay un momento de descanso, hay un momento de relajación, hay un momento de encontrarnos con este Dios, hay un momento precisamente de no producción en donde el dinero no lo es todo, y entonces ahí es donde nos vamos conectando. Falta mucha formación precisamente en ese sentido, y veo en muchos de los estudiantes que llegan tal vez con esa decepción de que las generaciones que estamos más adelante apenas les hemos dejado no el ambiente, sino el medio ambiente, apenas la mitad, ya tal vez un cuarto y menos de ese ambiente. Por eso simplemente cierro con esta reflexión. No pensemos en esa famosa frase de el planeta como una herencia, porque las herencias implican muerte, implican que alguien falleció para que nosotros tomemos esto. Más bien pensemos en préstamo, que desde la cosmovisión indígena es muy interesante pensar en que los que no han nacido, los que están adelante en el futuro y que vienen, pues tienen derecho también a vivir lo que nosotros hemos vivido y con buenas condiciones. Entonces, yo voy por ahí en esa línea de reflexión. Muchas gracias, Germán. Tenemos otra pregunta, que esta sí es más general. Aquí sí invitamos a todos nuestros ponentes a que respondan, y es: gran parte de la relación humana con la naturaleza está definida por el modelo económico, cuyos pilares son la adquisición de riqueza, la conquista del bienestar, el disfrute de los productos de última generación y el adquirir poder. El ser humano será capaz de adoptar otro modelo económico no voraz a partir de la conciencia, valores, ética, cumplimiento de la ley, o tendremos que esperar para ello el dolor, tragedias, desastres, destrucción. ¿Quién de nuestros ponentes desea ser el primero, o lo hacemos en el orden de exposición? Yo sé por las caras que van a decir que en orden de exposición, entonces pues me arriesgo de una vez y comparto. No, pues con este tema de la esperanza, ¿sí? Que basta un hombre bueno, pues seguramente tendremos que seguir esperando, esperanza como deseo, pero esperanza también como espera,
como esa espera, pero una espera activa, yo creería que como vamos, tendremos que como humanidad llegar a tocar fondo, es decir, a ese dolor que lo estamos viviendo y pues digamos que incluso los que no lo hemos vivido, porque tengo que ser honesto, digamos que yo no he vivido ese tipo de experiencias dolorosas que otras personas, comunidades han tenido, pero también puedo aprender de la experiencia de los demás y eso es lo que me ha motivado y me ha llevado por este camino de reflexión. Creería, desafortunadamente sí, que tenemos que tocar fondo y tenemos que esperar tal vez algo de dolor, pero con ese dolor, ¿sí? Vamos a seguir seguramente con una posibilidad de salir adelante. Vamos a esa cotidianidad, vamos a esa ficción que no es tan ficción, vamos a películas en donde nos muestran ese fin del mundo, el Armagedón, ese momento en que todo se acaba. Y finalmente las películas nos muestran que seguimos adelante, buscamos y tenemos la posibilidad. María Pilar hablaba de esa resiliencia, ¿no? Resiliencia dentro de los ecosistemas, pero también dentro de los seres humanos. Y eso es lo que seguramente nos sacará adelante. Esa famosa canción, pues parte de la canción, ¿no? Échele candela al monte y que se acaba de quemar. Bueno, pues es parte de la experiencia de muchos de nosotros, pero también es tomar conciencia de cómo podemos nosotros intervenir para reducir ese fuego que en principio era culinario y nos ayudó a la evolución, pero que ahora se salió de las manos y estamos en el piroceno. Y bueno, pues estamos en ese momento. Creería, sí, que tenemos que llegar de todas maneras en algún momento a dolernos un poquito más, pero hay esperanza, saldremos adelante. Gracias, Germán. María del Pilar. Bueno, yo creo que definitivamente el ser humano sí debe de ser capaz de dar el giro, ¿cierto? Porque las condiciones ya lo están mostrando hacia dónde vamos, ¿cierto? La Comisión Intergubernamental de Cambio Climático ya tiene claramente definido para dónde va el planeta de seguir como estamos. Entonces no podemos actuar como nos dice Daniel Goleman, ¿cierto? Con el punto ciego de que aquí no pasa nada, o como decíamos, por eso pararnos ante la realidad es tan importante. ¿Qué es lo que tenemos que consolidar? Espacios como estos, crear conciencia. Crear conciencia, movilizar acciones de manera, vuelvo a insistir, sinérgica, colaborativa, no individualista, sino realmente innovar en arreglos institucionales y en formas de relacionarnos entre todos los actores de los territorios de una manera distinta. Eso es lo que llamamos gobernanza. Entonces, creo firmemente en la gobernanza de regenerativa, en la gobernanza colaborativa, en la gobernanza como la queramos llamar. Pero la gobernanza es esa capacidad que tenemos todos y cada uno de los actores del territorio donde nos encontramos de generar acciones en torno a un propósito común. Entonces, yo esperaría que no tengan que pasar, como dice el padre Germán, tocar fondo, ¿cierto? Porque ya lo decíamos en el informe del Planeta 2024. O sea, cuando hay una especie que muere, no es esa especie la que muere, muere toda su cadena que está alrededor. Son actos irreversibles. No hay vuelta atrás. Entonces, lo que tenemos es que decir, venga, ya, o sea, ya hay que frenar esto de alguna manera y decir, no hay plan B. No hay plan B. Es decir, no tenemos posibilidad sino de actuar ya de manera sinérgica y colaborativa. ¿Qué implica eso? Un cambio en nuestro estado de conciencia. Por eso es tan importante el tema de hoy, espiritualidad. Es una profunda crisis espiritual la que tiene la humanidad en su relación consigo mismo y con el planeta. ¿Cómo lo trascendemos? Trabajando espiritualmente, trabajando interiormente, conectándonos con nosotros mismos, con lo divino que hay en nosotros, conectándonos con esa esencia y conectándonos, pues cada uno con su culto, con esa noción que tenga de lo divino, para poder entonces salir del centro, como bien nos decía también Rafael,
y hacer ese ejercicio. Yo creo definitivamente que hay que hacerlo. Ahora, si nos vamos a la pregunta del tema económico, pues también se están planteando la bioeconomía. O sea, cómo nosotros a la luz del ejercicio, porque finalmente estamos en una sociedad de consumo, ¿cierto? Nosotros consumimos per se, cómo hacemos de eso algo sostenible, ¿cierto? De una manera regenerativa, de una relación distinta con nuestro entorno. Y ya lo decía también Eleonor Ostrom, Premio Nobel de Economía, el gobierno de los bienes comunes. Sí es posible hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que cambiar desde adentro para potenciar eso. Entonces, por eso es tan importante seguirlo trabajando en espacios como estos, en donde podamos generar esperanza, pero esperanza con entusiasmo en la acción, como también dicen nuestras canciones. Gracias. Muchas gracias, María del Pilar. Profe Rafael. Sí, miren, yo siento que hay que reflexionar un poco esta realidad, un poco a la luz también de lo que la misma Biblia nos cuenta, lo que es en San Mateo, donde llega Jesús al templo y patea mesas de los comerciantes. Y eso tiene que ver no porque Jesús mismo esté en contra del comercio y la corrupción, es porque llegaron a irrumpir en lugar sagrado. Hoy en día eso está pasando. La academia se ha convertido en una forma de llevar la producción, el mercado, legitimarlo, ¿cierto? Y llevar esta amalgama entre comercio y academia a lugares sagrados. El lugar sagrado es la tierra, es la vida misma. Es la vida misma en los territorios y hay quienes matan por imponerse en los territorios. Esa realidad tiene que cambiar, porque no es solamente el sistema económico, es el sistema, es un ecosistema, ¿sí? Y eso ahí la academia tiene un papel importante. El caso del Baupés, por ejemplo, en los años 80, creo que fue, llegaron los movimientos cristianos allá y empezaron a enseñar y a formar, y fue muy bonito, pero enseñaron desde afuera, no desde el territorio. ¿Qué pasó? La gente se vio con una realidad que no conocía, entonces se vio un desplazamiento desde el Baupés a Bogotá, porque había una realidad que se había contado solo con palabras. Cuando llegaron las compañeras indígenas a Bogotá, se vio una mendicidad alta y algunas llegaron a prostitución porque no, el mensaje no fue bien dicho, el tema de la palabra, de la acción. Después llegaría un segundo momento con la universidad y los pelados no entenderían tampoco esto y algunos se salieron del territorio y no volvieron, porque ya fueron doctores de corbata y olvidaron lo de su territorio. Y uno va a Mitú y al Baupés y uno se da cuenta que hoy día está desarrollándose el Baupés también bajo las mismas lógicas. Y hace unos meses atrás, el año pasado, pusieron, con ánimos del desarrollo y de la educación, pusieron internet en el Baupés. Y los chicos empezaron a mirar otra realidad diferente a la de ellos y empezó a haber un aumento en el suicidio indígena. Jóvenes indígenas empezaron a colgarse. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no se ha sabido transmitir. Entonces, la idea que el progreso está en la plata, en los bienes materiales, ¿sí? En la acaparación de recursos, lleva a decir, él tiene, yo no tengo, como no tengo nada, soy pobre y soy un desdichado. Ese no fue el mensaje que promulgó Jesús. El mensaje era otro, ¿sí? No irrumpir en territorio sagrado, no producir. Hoy en día necesitamos eso. ¿Cómo vamos a producir? ¿De qué manera? Porque hay que producir arroz para alimentar y hay que producir alimentos en todo el mundo. Pero es injusto que produzcamos carros y carros que se dañan de nuevo y nunca sin ser usados y mueren esos carros allá oxidados en grandísimos garajes en Europa, mientras que en África la gente muere de hambre. Y el caso de la pandemia,
Había lugares donde la gente había comprado un montón de vacunas, pero había otros lugares donde la gente no tenía para comprar vacunas. Esas vacunas eran necesarias. Ese no es el mensaje. Y ahí es donde yo utilizo la metáfora, hay que patear las mesas, ¿sí? Porque no podemos permitir que haya gente que utilice el mensaje cristiano para decir, venga, nosotros tenemos la razón y podemos sobreproducir, y se utiliza. Pero en cambio, en la Iglesia Católica es muy clara con eso, la humildad, la sencillez, y siempre pidiendo y defendiendo al pobre, y de ahí que haya una defensa hacia los pueblos indígenas también, pero también, aparte de las desdichas históricas, claro está, se ha dado un empoderamiento, lo que hace la Universidad Javeriana, por ejemplo, la Universidad de Rosario, y lo que se hace en cada uno de los territorios tratando de formar a los compañeros indígenas, eso es muy importante, pero hay que hacerlo con una formación consciente, de acuerdo a los territorios, ¿sí? De acuerdo a las realidades territoriales, pero sin, sin entender esas leyes de origen o malentenderlas. Eso no es brujería ya hoy día, eso no es sino otra forma de entender el mundo y que no se contradice. El mismo Papa lo dice. Y hay que buscar las raíces en esos saberes que hay en los pueblos indígenas, decía el mismo Papa cuando vino. Porque es que nos necesitamos a todos nosotros para cambiar la realidad. La realidad, la actual, la construimos entre todos nosotros, luego entre todos nosotros construiremos esa nueva realidad económica, social, que nos permita solucionar esta brecha. No podemos quedarnos con rezagos del pasado, ¿sí? Del pasado inmediato, porque también uno encuentra que en el pasado anterior se producían, no sé, neveras, lavadoras, y eran para durar para siempre. Y en lo inmediato una lavadora no dura más de 10 años. Entonces, hay que volver a esos valores, ¿sí? Al no desperdicio, al cuidado. Y desde luego que con Germán estamos de acuerdo, el laudato sí es una palabra que realmente llega al corazón y la hemos reflexionado. Me gustaría que con Germán, ojalá en la Universidad de Antioquia o en la Javeriana, que tenemos grandes amigos allá, pudiéramos conversar, porque esta conversa es pequeña y así virtual a veces para mí es un poco complicado, pero hay que conversar. Conversen esto y cada pueblo y cada persona puede tener una solución. No está solamente en la academia, que también han reproducido errores, pero sino que cada uno de nosotros puede ayudar a deconstruir esos errores y plantear algo nuevo, ¿cierto? Un poco utilizar la metáfora, le insisto, patear las mesas. No debemos dejar que el territorio sagrado llegue el tema de la explotación y de la mercantilización, sino al contrario. Son templos de vida, son templos para poder entender la vida. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Rafael. Tenemos una última pregunta que nos la ponen en el chat, que dice: ¿cómo lograr volver al sentido de la integridad y el holismo en una cultura occidental donde las bases educativas y formativas son fragmentadas e incluso competitivas y no cooperativas? Una cosa es el espíritu, otra la ciencia, otro el desarrollo bajo la mirada económica. ¿Cuál puede ser esa base de transformación? Esta pregunta está para todos nuestros ponentes. Yo creería que volvemos al orden de nuestras exposiciones. Y hay dos manitos levantadas, Esteban. Podemos variar. Ah, bueno, pero sí, tiene toda la razón, pero respondamos esta pregunta y ya revisamos el tema de las manos levantadas, María del Pilar. Si quiere, empecemos por Rafael para que le demos la vuelta. Estoy de acuerdo, porque precisamente lo que nosotros hacemos es plantear desde la educación otra forma de educación, y para eso la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la universidad nos ha dado línea, y es la primera carrera indígena que se crea en todo el país, y la crea el profesor Abadio Green, que es el primer doctor indígena en todo el país. Pero Abadio Green también viene de la formación teológica, ¿sí? Y es alguien que profesa también principios teológicos que no se contradicen con los principios indígenas, porque ahí está la naturaleza de nosotros, no es naturaleza. ¿No? El tema de la educación es importante
Hay una compañera de apellido Gualongo que es afro, y ella decía, la historia de la educación es la historia de favorecer al favorecido. Es decir, las personas que llegan con el cúmulo de saber es el que ponemos delante del aula de clase. Son los preferidos de los maestros. Tenemos a los primeros acá, pero en la parte de atrás tenemos al olvidado y al excluido, que por lo regular es el indígena, es el afro, es el campesino o la persona de barrio, ¿sí? Por eso nosotros como pueblos indígenas venimos diciendo, hay otras formas de educación y una de ellas es el círculo de palabras, el diálogo de saberes. Nosotros nos sentamos en el mambeadero, en la canturba, ¿sí? En el espacio de palabra y es de manera circular. Nadie está en una cátedra, ¿cierto? Por encima de otros, o nadie está en un púlpito, ¿cómo le llaman eso? Un escritorio en el salón, sino que estamos alrededor, todos estamos al mismo valor intelectual, si se quiere decir. Entonces, entre todos construimos, ¿sí? Y cada uno tiene un saber importante. Esos saberes, esa forma de la pedagogía es necesaria retomar, ¿sí? Valores antaños, que son valores necesarios hoy día y que los pueblos hemos profesado desde siempre, y los pueblos en todo el país, los 115 pueblos, lo hemos dicho y lo hemos enseñado. Sentémonos aquí a conversar. Desde la palabra, la escucha, el silencio, el corazón bueno, pasar por el corazón. Son principios que parecen palabras, pero son principios filosóficos de los pueblos indígenas para nosotros no cometer errores en la forma de educación. Y no es que seamos los solucionadores de los problemas del mundo, pero hacemos parte también de la solución. Y una de ellas es la formación. Si uno va al territorio y uno no tiene conciencia del territorio que va, si uno no pide permiso, si uno no agradece al territorio mismo, que algunos dirán, no, eso es cuestión de hippie. Algunos prefieren hacerlo en su forma representativa a la edad que quieran. En los pueblos indígenas nosotros vamos y pedimos permiso y agradecemos al territorio porque hay ahí una fuerza creadora superior a nosotros. Y de ahí esa fuerza creadora es la que nos permite a nosotros aprender y enseñar. Y con esa atención que ponemos, esas pedagogías propias, es donde vamos aprendiendo. Y cuando uno mira el arroyo en verano, uno mira que el río va buscando su cauce y no pierde el hilo hasta que llega el último día del verano y se seca y luego llegan las lluvias. Ese cauce es el mismo que nos llevó ancestralmente hace más de 3000 años a poder decir, por aquí podemos abrir cauce para que el agua no se vaya. Es una inteligencia innata que está en todos nosotros. Si nosotros esa inteligencia innata no la despertamos, vamos a estar favoreciendo al favorecido y creyendo que el que viene con el cúmulo de saberes, porque su padre tiene cercano, no sé, administra biblioteca o es profesor, vamos a estar pensando que el niño que viene del campo en la ciudad no tiene un saber válido y que no está al nivel de los otros, al contrario. Aquí en ciudad es muy bonito ver a los niños cuando se sorprenden, cuando un animalito le dan zanahoria en esos eventos que hacen, ay, voy a darle zanahoria al conejito, al burrito. Y eso es cotidianidad para nosotros, ¿sí? Casi sentido común, y eso no nos hace superiores, sino que nos hace entender otra realidad, ¿sí? Cuando va uno por el camino y uno escucha un sonido y dice, hay serpiente, tengo que cuidarme en la selva hay serpiente, o escucha ciertos sonidos o ciertos códigos en la misma servicio. Aquí hay jaguar, hay que cuidarnos, ya sabemos cómo. El ejemplo de los niños del Caquetá, esa realidad de los niños perdidos en el Amazonas durante 40 días, no es una cuestión accidental y lo hemos repetido muchas veces, es una realidad educativa diferente que se está olvidando y que no se está poniendo en práctica y que podemos darla a conocer en los otros escenarios educativos. Y luego la educación tiene que transformarse, porque en la forma que hemos venido dando la educación es simplemente favorecer al favorecido con un cúmulo de saberes, el que más tenga conocimiento, el que más tenga libros leídos, pero lastimosamente hay últimas tampoco le beneficia a algunos, porque aparece otra realidad que es la política o es el acomodo o es el enlace que tiene para que el niño avance en la sociedad. Eso hay que cambiar, ¿cierto? Hay gente que tiene saberes muy valiosos que nos pueden servir para construir.
Muchas gracias, Rafael. Profe Germán, María del Pilar, ¿quién desea continuar? Vale, Germán. Adelante. No, bueno, coincidimos en todo eso. Estaba retomando aquí parte de los apuntes de lo que hemos tratado de conversar y regresaba con algo que María del Pilar en su intervención decía, ¿no? Tomamos más de lo que necesitamos. Y ya decía también Rafael un poco esto de la importancia de la educación. Vuelvo a la encíclica y vuelvo al numeral 213, en donde hablando precisamente no solamente del ámbito académico formal, que es donde entra precisamente esta, o podría quedarse esta discusión, ir un poco más allá. Quisiera retomar estas palabras de Rafael de lo de la familia. La familia es donde precisamente en este bello ejemplo de los niños, ¿cierto? Como dice el Papa, en la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Esas palabras son las que dan esperanza precisamente. Y coincido con María Pilar cuando decía que tenemos que ser capaces, claro, debemos hacerlo, tenemos que hacerlo y desde que haya un hombre bueno, pues seguramente tendremos esa posibilidad. Pero también está, ¿sí? Precisamente esos otros elementos donde no respetamos, ¿sí? Esto de la conversión ecológica a la que estamos llamados a vivir con lo necesario, esa metanoia, esa ascética que puede generar aquí palabras que nos llevan simplemente a recordar cómo en algún momento salíamos en competencia a cazar, seguramente, pero yo recuerdo el caso más desde la ciencia, ¿cierto? Lo que he podido ver, no la experiencia indígena que es maravillosa, ¿sí? La leona sale y caza lo que necesita, ¿sí? Y hasta ahí. Y le enseña a sus crías cómo cazar. Y si estamos en un verano fuerte, sabe que no puede salir a correr porque sí, porque si no alcanza la presa, se va a morir de sed después. Entonces vamos viendo que hay enseñanzas interesantes que si las aplicamos para nosotros, no debemos salir a cazar en el supermercado la mejor presa que haya a menor precio, ¿cierto? Dejando a los demás, pero también simplemente a consumir por consumir, a tratar de acaparar. Aquí hay unos bellos ejemplos que nos empiezan a familiarizar con que esa cotidianidad, ¿sí? nos va alejando de algo que se acaba de plantear. La educación, el doctorado, eso parece ser que nos lleva a un nivel superior y entonces pues el agrónomo, con el respeto pues del agrónomo, por supuesto, estoy dando solamente el ejemplo, cree que simplemente coloque el tractor y métase al campo, ¿sí? Pues hay una sabiduría que nos dice, es necesario detenernos, es necesario parar, es necesario conocer y dialogar con esa tierra, pedirle permiso, pedirle perdón por la herida que vamos a hacer. Entonces son saberes y conocimientos diferentes, pero que desde lo que significa el tomar conciencia de cómo usamos esos saberes, alguien lo estaba diciendo ahora, el cómo no tropezar de nuevo con la misma piedra, dice la canción, ¿cierto? Cómo lograr precisamente ese equilibrio de conocimientos y respetar el conocimiento del otro. El otro puede tener la razón, no porque sea más estudiado, no, sino porque simplemente es un ser humano con una experiencia y eso es muy válido. Así que ese tema de educación, respeto, ascética, ¿sí? Vivir con lo necesario será importante. Muchas gracias, Germán. María del Sí, Pilar. coincidiendo con Rafael y con Germán, pues es demasiado importante, como decíamos ahora, educar en la sensibilidad, no en la sensiblería, sino en la sensibilidad, llevando a que todos comprendamos de dónde vienen las cosas, ¿cierto? De dónde viene el agua. A veces cuando preguntamos eso, dicen de la llave, de dónde viene la leche, de la bolsa, ¿cierto? Educar en la sensibilidad es caminar el territorio. Lo podemos
en lo rural obviamente magnífico, ¿cierto? Es una bendición y una alegría caminar por nuestras quebradas, por nuestras montañas, por nuestros bosques. Eso es una bendición, subir a un páramo en silencio, escuchando las aves que allá habitan, sabiendo que esa es su casa y que yo estoy caminando ese bosque para conocer el páramo, pero estoy pasando por la casa de los búhos, de las aves, bueno, de tantos seres que habitan allí. Pero en lo urbano también es posible hacerlo. Hay ejercicios muy bonitos que se están haciendo ahora con universidades, aquí por ejemplo con la Nacional, con EAFID, con la de Antioquia, en fin, con las instituciones educativas incluso, en primaria y secundaria, que es conectar a esos jóvenes que están en proceso de formación con su entorno. Ni siquiera sabíamos cómo se llama la quebrada que pasa por nuestro frente, en qué condiciones está, cuáles son las aves que allí habitan, los mamíferos, los reptiles. Entonces, educar en esa sensibilidad es muy importante porque, como creo que también lo decía Rafael ahora, la humildad, el sentido de reverencia, de la conexión con el todo, surge desde allí. Y en ese entendimiento de qué es un ecosistema, ¿cierto? Bajar un poquito ese lenguaje tan técnico y es, bueno, es que realmente son una cantidad de seres que hay allí, que de pronto vemos solamente el bosque, pero ¿quién habita el bosque? El suelo. Uno puede ver un suelo, un corte de suelo, resulta que allí vive una cantidad de seres, ¿cierto? De insectos, de macroinvertebrados, es la vida misma la que genera la materia orgánica. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de educar en la sensibilidad, no solamente al niño, sino al joven, al adulto mayor, porque somos los que estamos en este momento, en este espacio y en este tiempo. A veces decimos, para las generaciones futuras, pero vení, es que nosotros también estamos aquí en este planeta en este momento, y también estamos cogiendo una cantidad de recursos en este momento. Entonces, la educación en la sensibilidad nos lleva a algo muy importante, y es el cuidado esencial. ¿Yo cómo cuido? Si yo ya sé que el agua no viene de la llave, sino que viene de una quebrada, que viene del páramo, ¿yo qué empiezo a hacer? Cuando abro la llave digo, ay, el esfuerzo que hay que hacer para que esto esté aquí y yo lo tome, ¿cierto? Todo lo que eso implica, todos los seres que se han tenido que movilizar cuando tengo un desayuno sobre la mesa y tengo un quesito, la arepa de chocolate, el café de chocolate, el huevo, o sea, tengo el sector rural en mi mesa. Entonces, esa educación en la sensibilidad moviliza el estado de conciencia. Cuando movilizamos el estado de conciencia, eso me genera una acción propositiva, y esa acción propositiva, pues ya sé que no la puedo hacer sola porque no me alcanza ni el tiempo ni el dinero, entonces tengo que movilizar a otros. Entonces creo que ese es el mecanismo, esa es la ruta, pero para ello tenemos que hacer la pausa, ¿cierto? Que creo que es una de las enseñanzas lindas del día de hoy, hacer la pausa, hacer el silencio, encontrarnos a nosotros mismos para poder expandir ese amor a la humanidad. Entonces, entremos al bosque, pero entremos en silencio, ¿cierto? No tenemos que hacer bulla porque tenemos que escuchar quién vive ahí. Eso es educar la sensibilidad, y con ello vamos entonces al cuidado esencial y haciendo una transformación de ese espíritu competitivo a un espíritu colaborativo, a un espíritu regenerativo, a un espíritu de trabajo en equipo por el bien común. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, especialmente pues a nuestros ponentes, a todos los que han estado acá en este espacio, agradecerles por su paciencia y su participación. No sin antes, yo quiero que por privado me llega una pregunta que yo quiero que nos llevemos todos y todas, por temas de tiempo no nos da para responderla, pero me preguntan, tal y como vemos el ritmo de la afectación y la crisis de la biodiversidad, ¿deberíamos hablar de cambio climático o de desastre climático? Yo creo que esa es una pregunta que nos podemos llevar todos y todas hoy después de esta conversación tan espectacular, con grandes aprendizajes.
Y por último, yo quiero invitar a la compañera Malca que nos proyecte y nos comparta pantalla, porque para los que no saben, el Centro de Veiculturas está de aniversario, estamos cumpliendo 20 años y pues dentro de las actividades de la celebración de estos 20 años, el 30 de octubre vamos a tener una actividad aquí en el Centro de Veiculturas, es así presencial, Rafael, para que venga y se la goce y la disfrute, ¿cierto? Es el concierto o la conmemoración de los 20 años mejor, donde tendremos al grupo, el coro Los Gatos, ¿cierto? Malca, ¿dónde estás? Bueno, mientras Malca nos proyecta, la idea es que, como les decimos, acá pues ya nos aparece la imagencita, es una noche cultural y artística, como les decía, para celebrar los 20 años del Centro de Veiculturas. Este coro Los Gatos, el 30 de octubre a las 6 de la tarde. En el chat les estamos dejando pues como el número de teléfono donde pueden tener más información sobre la actividad. Eso es con un aporte económico de 50.000 pesos para esta noche artística y cultural. Están todos y todas invitados. En las redes del centro también podrán encontrar más información. Y pues vuelvo y les digo, sin más, agradecerles a cada uno y a cada una por estar acá en este espacio y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos y todos. Muchas gracias a ustedes por la palabra y la escucha. Y como le decía el profe, hay que seguir el principio de laudato si, de ser ese hombre, esa mujer, esa persona, pues, que mientras haya uno podemos cambiar esto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por los aportes tan valiosos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Yo. Sí.